Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa. Producido por MGE Abogados. Construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa. Amigos, un gran placer que ustedes estén con todos nosotros en esta ocasión. Y para mí es un honor contar con un experto en materia laboral y que es una persona que tiene tanto que aportar en un sector tan neurálgico para la República Dominicana como es, repitiéndolo, el mundo del sector laboral, del derecho laboral. Estamos en el día de hoy con Huáscar Marmolejos. Huáscar es un abogado con más de 2 décadas de experticio en el derecho laboral. Es miembro de la Asociación Dominicana de Derecho Laboral y de Seguridad Social. Y bueno, yo creo que podemos inmediatamente pasar a conversar con él, que yo sé que va a ser una conversación muy buena, tanto para el empresariado dominicano como para el sector jurídico de la República Dominicana. Huáscar, mil gracias por venir. Gracias, Juan Yamil. Gracias a ti, a tu equipo, por esta invitación con la que nos honras. No puedo más que iniciar felicitándoles por este emprendimiento, la Mesa Legal, es decir, una forma de comunicar y de enseñar y de instruir que estoy seguro que está siendo de mucha utilidad para mucha gente. No, muchísimas gracias. Viniendo de ti esas palabras, vamos a recibirla con muchísimo cariño, de verdad que sí. Así es. Huáscar, tenemos como norma en la estructura de toda la conversación que queremos sostener, empezar siempre por conversar con quienes nos ven y nos escuchan, haciendo la pregunta más básica, que es: ¿quién es Huáscar Marmolejos y cómo llega Huáscar al mundo del derecho laboral? Quisiéramos ahí indagar un poquito sobre esa parte personal tuya. Muy bien, soy abogado en ejercicio, abracé la rama del derecho del trabajo y de la seguridad social desde la universidad. Estudié la carrera de abogado. Me gradué el 18 de julio de 1998 y pues desde que estaba en aulas, transitando por los estudios del derecho, me enamoré del derecho del trabajo. Probablemente conectando con los trabajos que tuve. Trabajé en la hotelería en Puerto Plata, en lo que a veces llamo la década dorada del turismo aquí. En la década del 90 nos parece que marcó positivamente a Puerto Plata. Recuerdo la intensidad, la cantidad de turistas que nos visitaban, cómo se llenaba el complejo de Playa Dorada, de turistas locales y también de extranjeros. Claro. Y fue una época bonita. Yo tuve el placer de trabajar en hoteles en esa época, desde mis 16 años. Y bueno, empecé a ver la importancia del derecho del trabajo, lo que eran las normas, las obligaciones, los derechos de los trabajadores, los deberes. Y eso me motivó a que mucho antes de yo graduarme de abogado, dijera, bueno, yo quiero ejercer en el derecho del trabajo. Y pues así lo hice. Ya tenemos unos 27 años en ese trayecto. Muy bien. Que escogimos. Es decir, que antes de tú estar consciente de ello, ya ese germen estaba dentro de ti mientras tú trabajabas. Es así. Yo me emocionaba mucho, aprovechaba cualquier espacio libre en la jornada de trabajo cuando no tenía ninguna obligación pendiente y abría el código de trabajo, leía algunos de sus artículos, incluso a veces los exponía ante mis compañeros y recuerdo que me alegraba eso, sentía una pasión tal vez difícil de explicar, pero que yo disfrutaba, la verdad. Y bueno, hoy, 27 años después de el inicio de ese trayecto ya en el ejercicio, ejercemos en nuestra oficina en esa materia, que es el derecho del trabajo, y pues vivimos tratando de estar al día en las
las normas nuevas, los proyectos, las jurisprudencias, y en fin, es lo que hemos abrazado y seguimos haciendo. Qué bueno, qué bueno. Qué gran experiencia tú nos narras. Pero 27 años es un tiempo suficiente para nosotros ahora dar un salto y entonces rápidamente poder hablar de la actualidad. Vamos a hablar de toda la situación laboral de la República Dominicana. Inmediatamente quiero empezar a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo ve Huáscar la situación actual del sector laboral, más allá del derecho laboral, de lo que está sucediendo en el día a día? ¿Cómo ve la situación del sector laboral de la República Dominicana? Ahora mismo tenemos quizás temas de formalidad, temas de informalidad, posibles reformas al Código de Trabajo Dominicano. Bueno, quiero escucharte a ti. ¿Cómo tú ves todo en sentido general? Bien, bueno, creo que este es un tiempo de tensión. Tal vez es la expresión que puedo utilizar. Tensión, hay que recordar que el derecho del trabajo es la disciplina que regula el ejercicio de las potestades del empleador en relación a un trabajador, que es la persona que presta un servicio remunerado bajo la subordinación de su empleador. De ahí que tenemos de un lado al empresario que invierte recursos, que desarrolla una empresa, un emprendimiento, y de otro lado a la contraparte de ese emprendimiento o de esa empresa, que es el trabajador que con su esfuerzo diario se somete a unas reglas para entregar un servicio y contribuir con el desarrollo de riquezas para todos. Digo un momento de tensión porque hay una discusión, digamos, recurrente. Por un lado, quienes entienden que las normas que nos rigen en el sentido del derecho del trabajo son normas que han llegado ya a ser inaplicables o a crear dificultades para que el desarrollo que aspiramos todos que haya, no solo en las empresas, sino también en los hogares de cada dominicano, pues se pueda producir. Es decir, los empresarios entienden que el Código de Trabajo, al haber sido aprobado en 1992, cuando ni siquiera teníamos el Internet, ni el desarrollo de la tecnología que hoy tenemos, ya no es apto para ya no regir. es útil. Ya no cumple su fin. Los trabajadores obviamente piensan que como esta norma fue aprobada en un momento en que se establecieron garantías importantes, se positivizaron derechos, se establecieron reglamentaciones útiles para regir esas relaciones laborales, pues ese código debe permanecer en su mayoría intacto. ¿Y cómo lo ves tú? Porque 1992 ya incluso suena lejano y digamos que hay una realidad económica, social, empresarial. Y vuelvo y te digo, 1992 ya empieza a sonar lejano y a veces digamos que es una frase coloquial quizás dentro del mundo del derecho, que a veces decimos que el derecho va detrás de la realidad. Pero ¿cómo tú lo ves? Sí, yo quiero escucharte. Bien, es indiscutible que hay mucho que avanzar, hay muchas normas que cuando la leemos a veces decimos, wow, todavía rigen estas normas en algunos aspectos, la nueva tecnología, las nuevas formas de trabajo, son retos que llaman a la legislación, a revisión. Por ejemplo, tenemos hoy día cuestiones que no eran comunes para entonces, lo que son las plataformas digitales. Tenemos personas prestando servicios dirigidos por algoritmos en unas relaciones laborales que todavía no se definen de manera definitiva si son relaciones propiamente laborales, de trabajo subordinado, como lo son las tradicionales. Estoy hablando, por ejemplo, del trabajo que realizan las personas que utilizando... De manera convencional.
Sí, Exacto. es decir, el trabajo convencional se enfrenta hoy día a formas de trabajo que son ya muy modernas y que incluso tienen ninguna o muy poca intervención humana para regularse, pero no deja ser una realidad de que constituyen formas de trabajo en las que se dirige a la persona que presta el servicio y en alguna medida se le somete a ciertas reglas como se hace en el trabajo tradicional. Entonces diríamos que el Código de Trabajo debería abrirse a discutir o a legislar qué tipo de trabajo de esos que se realizan por medio de plataformas se considera trabajo subordinado y qué tipo no. Y la importancia de esta distinción es porque el derecho del trabajo regula el trabajo subordinado y por ende es un trabajo protegido con normas básicas como el derecho a la seguridad social, el derecho a descansos remunerados semanalmente y durante el día para la alimentación y otras necesidades del trabajador, cuestiones que no existen en los casos de trabajo que no sea subordinado. Entonces, estas plataformas plantean un verdadero reto. La necesidad de obtener recursos para sobrevivir que tiene la gente hace que muchas veces tenga como opción, por ejemplo, el conducir un vehículo y prestar el servicio de transporte para personas que contactan una plataforma y a través de ella se ubica esa persona que esté más próxima al lugar donde se necesita ser transportado y hay allí definitivamente un reto para estudiar y para analizar y para clasificar, sea como trabajador subordinado o como trabajador independiente, pero para examinarse sus características y determinar qué es lo que en base a esa realidad debe legislarse. Esa nueva realidad que tú describes de los diferentes tipos de trabajo que en los últimos años se han ido desarrollando, entonces lleva necesariamente a que se hable de hacer una reforma laboral que incluya todo esto, porque estamos hablando que las condiciones mediante las cuales se forma un contrato de trabajo ya tiene que revisarse sí o sí. Entonces, aquí te hago una pregunta principalmente sobre la reforma laboral. No solamente estas cuestiones que tú vas mencionando, que debería de verse, las nuevas modalidades que se están haciendo. Mencionas el tipo de las plataformas digitales. Pensaría así rápido también quizás el teletrabajo. Pero hablemos de la reforma laboral, en un sentido quizás un poquito más amplio. La reforma laboral tiene tiempo que se discute, que va a diferentes escenarios, que se intenta presentar en el Congreso Nacional, sea en el Senado, sea en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve Huáscar Marmolejos estos intentos de realizarse una reforma laboral en la República Dominicana? ¿Y a qué tú aspirarías que se logre con una potencial reforma y un nuevo código de trabajo? Bien, de entrada debo decir que hay un proyecto de modificación del Código de Trabajo que fue sometido por el Poder Ejecutivo a través del Senado de la República el pasado mes de octubre de 2024. Ese órgano encomendó el estudio del proyecto a una comisión de senadores que desde entonces lo tiene en su poder y para realizar su labor esta comisión ha recibido a los diferentes sectores involucrados, los interesados en proponer cambios, en plantear su parecer sobre los cambios propuestos y hay en marcha una intención que por primera vez digamos que ha llegado hasta el Congreso y se está estudiando el anteproyecto porque en ocasiones anteriores hubo decretos que designaron comisiones para analizar propuestas de modificación del Código de Trabajo. Sin embargo, esas comisiones, a pesar de entregar trabajos o de avanzar acuerdos en el tripartismo, que constituye el escenario en donde idóneamente o idealmente deben discutirse las propuestas, pues nunca llegó al nivel que ha llegado en esta ocasión, en donde se sometió a un proyecto que fue el proyecto posible, se le llama, porque
es fruto del consenso entre empleadores, trabajadores y gobierno, y en base a eso, esas propuestas que fueron las que fueron consensuadas, pues fueron sometidas en forma de proyecto de modificación del Código de Trabajo. Nos parece que... ¿Y qué tenemos en esas propuestas de modificación? Nos parece que fue un proyecto limitado, pues, por el alcance posible al que arribaron los... A la realidad. Sí, a la realidad de que para poder someter un proyecto de modificación del Código de Trabajo era necesario consensuarlo entre los sectores involucrados, y pues ese esfuerzo de diálogo que desarrollaron los sectores involucrados tomó bastantes reuniones. Sin embargo, no pudo haber consenso en todos los temas. Uno de los temas, por ejemplo, que el sector empleador ha utilizado como punta de lanza, digamos, digamos como preocupación de ese sector, es un tema que se ha discutido mucho, y es el tema del auxilio de cesantía. Yo creo que es el tema principal. Nos parece que sí. Fuera de lo que pensemos del auxilio de cesantía, ha sido el tema más discutido y obviamente el tema que más tensiones genera, porque se trata de una conquista de los trabajadores consignada en el Código de Trabajo de 1992, y en países como el nuestro, en donde hay desarrollo, hay avances, pero no siempre logramos traducir en la dimensión ideal esos avances para que se produzcan en bienestar para todas las familias, pues se ve el auxilio de cesantía como un beneficio, una garantía, una conquista, una especie de zapata que no debería ser cavada, sino que sobre ella se construyan otros derechos, máxime cuando nuestra Constitución, la Constitución Dominicana, establece el progresismo, es decir, el carácter progresivo de los derechos y no regresivo. Entonces el sector trabajador está cerrado a entender que el auxilio de cesantía debe preservarse, mientras que el sector empleador entiende que debe haber una modificación de ese derecho. Yo te quiero poner en el intermedio. Vamos a suponer que en la discusión de la reforma del Código de Trabajo, el auxilio de cesantía permanece tal y cual existe en el momento del día de hoy. Y luego te voy a poner la pregunta en la hipótesis de que el auxilio de cesantía pues vaya a ser modificado. Pero primero, digamos que el auxilio de cesantía se quedó. Para Huáscar Marmolejos, ¿no habría una segunda, una tercera, una cuarta opción de qué vía legal pudiera sustituir al auxilio de cesantía que sea protegiendo los derechos de los trabajadores y también beneficiando al sector empresarial de la República Dominicana? ¿O piensas que la única vía es que la cesantía se quede tal cual existe al momento en el día de hoy? A mí me parece que el auxilio de cesantía es una conquista del sector trabajador, y si bien es entendible los reclamos del sector empleador en relación a su modificación, nos parece que hay otros aspectos que influyen de manera más significativa en que el sector empleador se vea eventualmente afectado. Por ejemplo, tenemos el caso de los pequeños empresarios, de los emprendedores, de las pequeñas empresas que constituyen el mayor tejido a nivel nacional. Hoy en día, personas que desarrollan negocios en donde tienen 2, 3, 4, 5 trabajadores, pues el reto de esos pequeños negocios es salir adelante y al mismo tiempo cumplir con una serie de normas que el Código de Trabajo establece y la Seguridad Social también. ¿Y qué pasa? La legislación no discrimina para el término de cuáles son los derechos del trabajador entre una empresa muy grande y una pequeña empresa. Han habido algunos logros, como la clasificación de las empresas por tamaño para el establecimiento del salario mínimo. Sin embargo, hay mucho que queda pendiente por lograr para que los trabajadores de pequeños negocios no constituyan una carga tan pesada y se busquen mecanismos en donde
si bien esta carga sea aliviada, sea con contribución estatal, podría ser, o con planes de apoyo a este tipo de pequeños negocios, no se vean afectados los derechos de los trabajadores. ¿Y qué es lo que ocurre? Vivimos en República Dominicana, donde los salarios son deprimidos, donde no tenemos el índice ideal de salarios en valor. Cuando nos comparamos con países de la región, no tenemos salarios, digamos, aceptables. Eso crea un sinnúmero de condiciones de precariedad para los trabajadores. Entonces, me parece que lejos de restar derechos o de eliminar derechos, como hay algunos planes que sugieren que se necesita eso para preservar el empleo, deben buscarse fórmulas en donde esos derechos no sean mermados. Es decir, yo creo que el trabajador dominicano necesita, si bien producir más, aportar más, educarse más, prepararse más para ser más productivo para sí mismo y para las empresas, también necesita respetarse sus derechos y derechos básicos como la seguridad social, que algunas propuestas plantean del sector empleador, a eliminarlo para determinado renglón de empresas pequeñas durante determinado tiempo para el primer empleo, por ejemplo, no nos parece que son los mecanismos idóneos para avanzar en la dirección que persigue el sector empleador. Creo que tenemos que buscar fórmulas en donde se preserven los derechos, en donde el trabajador mantenga garantías mínimas como se ha establecido en el Código de Trabajo y en donde haya una mayor capacidad de cumplimiento con colaboración estatal para las pequeñas empresas. Sectores o áreas en las que el Estado podría contribuir a través del gobierno, el Poder Legislativo podría analizar algunas medidas, tienen que ver como, por ejemplo, con lo que es el pago de anticipos, que es una obligación onerosa, pesada para pequeños comerciantes. Tiene que ver también con la intensidad del brazo impositivo sobre estos pequeños negocios. Tiene que ver con la canalización de los servicios y productos de estos pequeños negocios para que vean con menos trabas su posibilidad de llevarlo al mercado y de obtener los recursos necesarios para subsistir. Y nos parece que eliminar derechos no es la vía adecuada. Obviamente, esa tensión es propia de una relación como la laboral, en la que es su naturaleza. Sí, quien presta el servicio es una persona que ve satisfechas sus necesidades a través del trabajo. El trabajo humano, que acaba siendo también factor determinante para la formación de riquezas en las empresas. Nos parece que debe buscarse fórmulas en donde la empresa se vea protegida y el trabajador no vea mermados sus derechos a la hora de ejercerlos, sobre todo los derechos básicos que ya tenemos muchos años con ellos reconocidos en la legislación laboral. Sí. Digo, menciono que de la naturaleza de la relación laboral, digamos que en su génesis es de tensión, pero yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que es una percepción personal y de paso te pregunto, yo he sentido que en los últimos años la relación laboral de las empresas hacia sus colaboradores, hacia sus empleados, ha ido mejorando y ha ido en un crecimiento, digamos, lento, sostenible, de una mejora de las condiciones de trabajo, evidentemente tomando en cuenta la naturaleza contractual y sobre todo de empresas que son muy grandes. ¿Tú sientes que esta relación empleado-empleador en los últimos años en la República Dominicana ha fluctuado, ha empeorado, ha mejorado? ¿Cómo tú lo ves? Yo diría que en sentido general podría decirse que los nuevos tiempos se pueden caracterizar como con tendencia a mejoras. Debemos reconocer que cada vez más trabajadores han sido incorporados al sistema dominicano de seguridad social, lo que les dota de unos seguros básicos, seguro familiar de salud para el tema de atenciones médicas, consultas médicas, internamiento, seguro de riesgos laborales que les
les permite cubrirse de eventuales riesgos en el desempeño de sus funciones, y un fondo de pensión, que son los tres, digamos, pilares de la seguridad social. El problema es que, si bien a nivel general pudiéramos reconocer esas mejoras y ese desarrollo, esa tendencia a incorporar derechos, cuando lo miramos por sectores, encontramos que todavía hoy hay trabajadoras que no gozan de descanso semanal. Hay sectores de la producción nacional que tienen personas a quienes su empleador les exige pagarle a una compañera para que puedan ir a descansar un día a la semana. Es decir, hay una interacción entre unos empleadores rigurosos y respetuosos de las normas y otros empleadores que se niegan a acatarlas. Entonces, tenemos una inspección de trabajo también mermada en su capacidad. Puerto Plata, por ejemplo, ha crecido, sobre todo con pues estos puertos de cruceros que son una bendición para Puerto Plata en la medida en que traen empleo y permiten que fluyan recursos en todas las capas sociales. Sin embargo, eso coincide con que nos encontramos con empleadores que tienen personas trabajando por años y se niegan a ofrecerles derechos básicos como el derecho a vacaciones, el derecho a un salario mínimo, el derecho a un descanso semanal. Entonces, diríamos que se requiere fortalecer la inspección de trabajo, que es el brazo, digamos, que se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas, y fortalecerla quiere decir dotarla de recursos económicos suficientes para que los inspectores de trabajo que tratan de asegurar el cumplimiento de las normas, pues sean más y tengan mejores condiciones de trabajo. Hay una labor por parte del Ministerio de Trabajo que se está haciendo de manera vamos a decirlo de esta manera. ¿Tú sientes que por parte del Ministerio de Trabajo hay cosas que se están haciendo que están quedándose a deber? Bueno, entiendo que sí. Por un lado, debo decir que hay la propuesta de incrementar las sanciones a los incumplimientos de las normas laborales, pero me parece que la ruta para lograr el cumplimiento debe ser mejorar las condiciones de quienes pueden perseguir y verificar el cumplimiento de las normas. Me parece, por ejemplo, que Puerto Plata, una provincia pujante, que ocupa un lugar importante, así como muchas otras provincias, debería contar con un mayor número de inspectores de trabajo, y estos inspectores deberían contar con mejores condiciones de trabajo. Uno desafortunadamente ve con preocupación que la labor que estos profesionales deben realizar para asegurarse del cumplimiento de las normas, para ello no cuentan con vehículos para trasladarse, tomando en cuenta que Puerto Plata los puede llevar a hacer una inspección en La Isabela, Punta Rusia, como también puede en el otro extremo tener ellos que pasar de Cabarete y en zonas que limitan con la provincia que colinda con la nuestra. Entonces, no tienen vehículos para trasladarse, tienen que realizar esa labor en condiciones que incluso deben utilizar sus propios vehículos y desgastarlos. Yo creo que deberíamos plantearnos si es así como queremos que la inspección funcione, si teniendo 3 o 4 inspectores para una provincia tan grande es suficiente. Yo creo que el enfoque de incrementar sanciones no va en la línea o en la mejor línea, en mi opinión, para lograr el objetivo, que a la larga debe ser el cumplimiento de las normas laborales y que haya suficiente personal en las representaciones locales de trabajo para recibir a las personas que denuncian hechos como el que digo. Imagínense, una persona que no pueda contar con un día libre a la semana porque para lograrlo tiene que pagarle a otra persona para que cubra su función, pues definitivamente amerita que haya
un personal que vigile estas empresas o estos negocios que incumplen esas normas, y para eso se necesita un mayor número de inspectores. Se necesita que las representaciones locales tengan capacidades y condiciones idóneas para desarrollar y desplegar esos esfuerzos, que a pesar de no tener las mejores condiciones, es loable diariamente, es visible el esfuerzo que ponen para lograrlo. Es un tema quizás de presupuesto, es un tema operativo, más allá del servicio que se está brindando en el día a día. Entiendo que sí. Huáscar, tú mencionándonos los aspectos más importantes de la reforma, de la posible reforma. Ya tenemos unos meses conversando de la posibilidad de que sí, que vamos a llegar a destino, por decirlo de esa manera. Pero no hemos mencionado una cosa muy importante de esta reforma. ¿Cuál será? El proceso laboral. Yo quiero que conversemos en algunos minutos del proceso laboral y sobre todo que podamos en estos minutos llevarle una metodología en la conversación para que nuestros empresarios y el público en general nos pueda entender. Porque si arrancamos en un tecnicismo jurídico, usted y yo, vamos a durar 3 horas y no, solamente nos van a entender los miembros del sector legal. Pero queremos que este mensaje llegue más allá del mundo jurídico per se. Háblame del proceso laboral. ¿En qué va el proceso laboral en la reforma del Código de Trabajo? Muy bien. Primero, digamos, para colocarnos en contexto o colocar a la audiencia en contexto. Por favor. El proceso laboral sería más o menos el camino que hay que recorrer para hacer reconocer unos derechos de alguien que reclama en un tribunal, pues el establecimiento de unos derechos. Digamos, para situarnos en el caso práctico, un trabajador tiene unos derechos básicos que se supone que hoy día la mayoría conocen. Derecho a la seguridad social, es un derecho que se ejerce a través de la incorporación que debe hacer el empleador o el registro de ese trabajador en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hemos avanzado bastante. Hay una institución que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, que tiene una oficina en Puerto Plata, donde cada trabajador puede verificar cuál es su estatus en ese sistema. Este es uno de los derechos fundamentales. Digamos que un trabajador carece de seguro médico a pesar de ser un trabajador asalariado. Este trabajador tiene la potestad de realizar una reclamación. ¿Y cómo la realiza? En principio puede acudir al Ministerio de Trabajo para orientarse sobre sus derechos y fruto de esta orientación acaba determinando eventualmente que algunos de sus derechos básicos no están siendo respetados. Bien. Entonces, pues este trabajador probablemente apodere un abogado para que este abogado en su nombre reclame sus derechos. Esta reclamación usualmente se plantea en forma de una demanda laboral y esta demanda laboral la conoce un juzgado de trabajo. En Puerto Plata tenemos un juzgado de trabajo que recibe esa demanda, que la deposita el abogado, usualmente representante del trabajador. Debo señalar que el Código de Trabajo crea un mecanismo posible para que personas que no son abogados ejerzan ese derecho, pero la realidad es que personalmente no aconsejo el ejercicio de acciones laborales por personas que no sean abogados y que preferiblemente sean abogados que conozcan la rama del derecho del trabajo, porque hay tecnicismos, hay pues obligaciones, hay información útil y hay una serie de reglas que es difícil cumplir cuando no se tiene la experiencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, esta demanda laboral, la ley establece que una vez presentada, el tribunal debe dictar un auto. Un auto es una orden del juez fijando una fecha para conocer el caso. Y ahí arrancamos. Exacto. Entonces, ese proceso, digamos que estamos en un lugar privilegiado porque Puerto Plata tiene un juzgado de trabajo que a nuestro juicio excede el cumplimiento de la celeridad, es decir, estas demandas. Me ha tocado a mí sentirme feliz de que
En ocasiones se deposita una demanda en la mañana y en la tarde ya se cuenta con una fecha fijada para la audiencia. Y hago un paréntesis de ese punto, porque tendemos mucho a criticar quizás a la parte pública o a la parte del Poder Judicial en el día a día, porque quizás queremos hacer críticas constructivas para que las cosas se hagan mejor. Pero cuando las cosas se hacen de manera correcta, también hay que decirlas. Y doy fe de lo que tú estás diciendo es tal cual. Y es uno de los pocos tribunales, yo diría a nivel nacional, que está cumpliendo con sus plazos. Incluso creo que lo supera. De manera que corroboro al 100% todo lo que estás diciendo del juzgado de trabajo de la provincia de Puerto Plata. Es así. Nuestra aspiración sí, a pesar de sentirnos felices. Necesitamos otra sala. No. Nuestra aspiración es que otras latitudes disfrutaran de ese tipo de celeridad. Sí. Es la verdad. El contraste que tenemos es, por ejemplo, en la provincia de la Altagracia, que lleva años creciendo, desarrollándose vertiginosamente. Aceleradamente. Se han construido decenas de nuevos hoteles en donde algunos tienen, en un solo hotel, tienen la cantidad de terreno que tiene todo el complejo de Playa Dorada, para que tengas una idea. Sí, totalmente. Cientos de trabajadores sumándose a la empleomanía de la provincia de la Altagracia. Reclamando derechos. Y, bueno, entonces hay un tribunal en donde en un día cualquiera se celebran 40, 50 o 60 audiencias. Sí. Entonces, el trabajador que tiene que reclamar en la provincia de la Altagracia, Higüey, Bávaro, pues no tiene esa sensación de celeridad que tenemos en Puerto Plata, en donde un proceso podría terminarse en 3 meses. Sí. No, y pasa yo diría que en casi todas las provincias de la República Dominicana. Lamentablemente hay un tema con el tiempo, los tiempos en los que se están brindando los servicios judiciales. Pero nada, desde esta plataforma abogamos a que esto en el futuro mediato, más que el inmediato, pues pudiera ser otra realidad. Háblame del proceso laboral en la reforma. El proceso laboral en la reforma intenta ser modificado en aspectos como la conciliación. ¿Se queda o se va? La conciliación se fortalece, digamos. El proceso laboral de 1992 plantea unos vocales, que son las personas que están llamadas a promover la conciliación permanentemente en medio del juicio. Pero desafortunadamente la institución de los vocales se instauró en el Código de Trabajo de 1992, pero no se desarrolló, no se establecieron mecanismos de formación para los vocales, no se desplegaron acciones para que ese proceso o esa promoción de la conciliación como herramienta de solución de conflictos pues viera mejores frutos. Hoy tenemos, después de muchos años, una muy baja cantidad de casos que se llegan conciliación a conciliar se logra por la actuación de los vocales. Entonces, yo soy de los que defiende que la conciliación debe ser una institución preservada, preservable y fortalecible, es decir, debe fortalecerse. El proyecto sometido al Senado por el Poder Ejecutivo plantea la figura de los conciliadores como personas que ya pasarían a ser parte del tribunal y plantea la figura de un juez conciliador. Es decir, un juez cuya función sería exclusivamente manejar el tema de la conciliación, la audiencia para llevarla a cabo y controlar o promover que en ese escenario se resuelvan los conflictos. Y eso no alargaría lo más los procesos. Si vamos a tener ahora un juez conciliador para no levantar la conciliación y luego seguir entonces a un juicio principal, o qué prerrogativas nuevas tendría este nuevo juez conciliador en materia laboral que pudiera favorecer a la celeridad misma que hace unos minutos acabamos de reconocer en una de las jurisdicciones de la República Dominicana, pero esto no pudiera mermar toda esa celeridad. Yo creo que tal vez no tanto. Sin embargo, hay problemas un poco más delicados que vemos en la figura del juez conciliador y en la forma en la que el proyecto plantea la conciliación.
Primero que nada, hay que reconocer que cuando llegamos a depositar una demanda, lo hacemos como abogados, que hemos sido apoderados por un trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Hemos firmado un pacto con un trabajador que nos encarga unas reclamaciones y nosotros desplegamos todos los esfuerzos para llevar a cabo esa finalidad, ese encargo. Cuando llegamos al tribunal, llegamos en ejercicio de una labor, hemos invertido recursos en ese proceso y el proyecto plantea en alguna medida una limitación en el abogado que ha promovido la acción en su capacidad de cobrar honorarios, aunque lo hace de una manera indirecta al establecerse que el tema de los honorarios y de los costos no puede oponerse en el estado, en la etapa de conciliación. Nos parece que es un contrasentido, que es como decir que nosotros nos encargamos de desplegar nuestra experiencia en un escrito, en reclamar unos derechos en base a unas investigaciones que hemos hecho, y de repente llegamos allí y se pretende que no tengamos derecho a reclamar los costos que ha conllevado esa acción y los honorarios, como partiendo de la premisa de que el abogado podría, si reclama en ese nivel lo que le corresponde, entorpecer la conciliación. Impedir la conciliación. Nos parece que es una fórmula no viable para que mejore lo que tenemos, sin desconocer que debemos fortalecer la conciliación como mecanismo para que más casos sean resueltos amigablemente. Pero nos parece que no es esa la mejor vía. Lo otro es que vivimos en un país con muchas necesidades y el Poder Judicial ha tenido que desplegar acciones y reclamos permanentes para que su presupuesto sea incrementado, al punto de que el Poder Judicial ha tenido que limitar, o al menos así parece que ha encontrado que es la necesidad, el cubrir vacantes de jueces con jueces que tendría que pagársele por cubrir a los jueces que están de licencia médica o que están de vacaciones o que están ausentes por algún motivo justificado. Pero este proyecto plantea que vamos a tener un juez solo para la conciliación. Eso quiere decir que el Poder Judicial tendría que contratar a decenas de nuevos jueces solo para que cada tribunal, solo para la conciliación. Nos parece de entrada un imposible, porque si hay tantas necesidades insatisfechas a lo interno del Poder Judicial, tantos retos por enfrentar en términos financieros, ¿de dónde van a salir los recursos para incrementar el número de jueces cuando ya tenemos una necesidad creciente de jueces que deben sustituir a otros que se están jubilando por vejez, y a otros también cuyos tribunales no tienen titulares nombrados? Huáscar, y del mismo tema de los posibles cambios que se den en la reforma laboral, hablando del proceso me refiero, ¿qué se ha planteado con el tema de las ejecuciones de las sentencias? Tenemos nosotros en la República Dominicana un gran reto, a nuestro humilde entender, con el tema de las ejecuciones de las sentencias laborales, donde se pudiera buscar un intermedio donde se le garantice y se le reconozca el derecho que tiene todo trabajador de reclamar judicialmente y posteriormente mediante una ejecución. Pero el plazo de 48 horas existente en la República Dominicana quizás es muy excesivo. Nosotros tenemos otras materias que en 30 días te exigen el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos otras vías quizás en otras materias que facilitan un poquito más el cómo hacer ejecutable una sentencia. ¿A ti te parece que el plazo de las 48 horas es la única vía que debe de permanecer en el Código de Trabajo o hay posibles cambios? Yo creo que uno de los retos que sí tiene la legislación laboral es el tema de la ejecución de las decisiones. Y digo retos porque ha venido creciendo la cantidad de quejas y de denuncias de cómo se ejecutan las decisiones, de bajo qué términos se coloca a pequeños negocios en la obligación
de resolver los conflictos laborales ya establecida su solución a través de una sentencia. Y creo que al establecer el Código de Trabajo de 1992, que al tercer día de la notificación de la sentencia, esta será ejecutoria a menos que se consigne el duplo de las condenaciones. Exacto. Definitivamente coloca una obligación muy onerosa para muchos pequeños negocios que pues trabajan día a día tratando de sostenerse y de mantenerse cumpliendo con las normas básicas, y que buscar el doble de una condena para evitar una ejecución en ocasiones parece una cuesta muy empinada que escalar. Pero me parece que más allá del plazo, que estoy de acuerdo, debe revisarse. No es un plazo razonable de cara a la capacidad de una pequeña empresa de dotarse de una póliza de seguro o de un mecanismo de aportar un bien en garantía o cualquier mecanismo para garantizar el crédito de una sentencia laboral. Nos parece que la manera y el costo de la ejecución son aspectos que deben ser revisados. Hemos mejorado, hemos incorporado normas que no existían en 1992 y con ello hemos tal vez contrarrestado los efectos dañinos de una ejecución, por ejemplo, obligando a que para ejecutar es necesario contar con el auxilio de la fuerza pública, que debe otorgarlo el magistrado procurador fiscal del distrito judicial donde se realiza la ejecución, y esa compañía del Ministerio Público, esa necesidad de una autorización, pues digamos que en alguna medida tiende a proteger derechos, pero no es suficiente, porque nos ha tocado vivir diferentes situaciones en las que hemos visto que en base a la presión de una sentencia ejecutoria y el auxilio de una fuerza pública recibido como autorización para ejecutar la sentencia, pues se ha tornado difícil solucionar el caso y ha costado bastante. Entonces creo que es necesario fortalecer la estructura o el mecanismo o el procedimiento para llegar a la ejecución, de manera que haya una mayor garantía de los derechos, incluso de la persona que ha sido condenada a pagar. Porque esta persona tiene derechos aún siendo condenada a pagar una suma de dinero y teniendo el trabajador ganancioso pues el derecho de cobrarlos. Claro, y la exigibilidad es limitada. Así es. Y hay una realidad. Detrás de un pequeño negocio viven familias de trabajadores que eventualmente podrían ver amenazada su permanencia como trabajadores si pues con una sentencia se descalabra la estructura de la empresa y desaparece. Entonces hay que proteger al trabajador y su crédito, pero hay que dotar a ese pequeño empleador de mecanismos que no sean tan onerosos para resolver la cuestión. Y nos parece que hay que buscar fórmulas para que las ejecuciones no constituyan una forma de virtual desaparición de pequeños negocios que se ven impedidos de solucionar los conflictos. Huáscar, tú mencionabas hace unos minutos diferentes características de las condiciones de trabajo de muchos dominicanos, que a veces no se les reconocen sus derechos, a veces tienen problemas de acceder a una seguridad social, ocasiones que tienen que necesariamente hacer reclamaciones judiciales, muchas veces sin quererlo, pero viéndose la necesidad de hacerlo. Bueno, Huáscar, gracias por esas palabras. Yo creo que mejor cierre de ahí no te podía yo pedir. Y con el compromiso de que cuando ya tengamos el código aprobado, tienes que volver para entonces atacarlo o defenderlo. ¿Qué te parece? Interesante. Yo siempre dispuesto a aceptar cualquier invitación en el futuro y espero haber sido útil para alguien en esta ocasión, hablando sobre lo que hacemos cada día. Con seguridad así será. Muchísimas gracias, Huáscar. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa.
Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Si su vehículo, no importa la marca, el modelo, el año, si tiene algún problema de la carrocería, ahí está Talleres Palin. Honradez, experiencia y servicio. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. La hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón. Aquí podemos detectar patologías cardiovasculares y sobre todo en el área de la cardiopatía isquémica, ver si tenemos a nivel de las arterias del corazón alguna obstrucción que sea significativa y proceder a su tratamiento inmediato. El tiempo de recuperación de los pacientes varía de si es un procedimiento que se hace diagnóstico o es un procedimiento terapéutico. Estamos listos para cuidar de ti en procedimientos de cateterismo cardíaco, angiografía periférica, marcapasos. Aceptamos seguros médicos. Estamos abiertos las 24 horas del día. Para más información, llamar al 809-586-2342, extensión 2136. Sala de hemodinamia, Centro Médico Burnigal. Agua Jericó ratifica su compromiso de calidad y servicio con el pueblo puertoplateño. Con más de 25 años en el mercado, Agua Jericó es la planta distribuidora y procesadora de agua embotellada más moderna de toda la zona norte, equipada con las más avanzadas maquinarias de lavado, llenado, empacado y purificación de agua del mercado. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de las últimas tendencias industriales y un personal altamente calificado, ofreciendo así a sus consumidores un producto puro y de sabor único que todos prefieren. Ahora también con su planta procesadora en Las Terrenas, Samaná, Agua Jericó llega a todos los rincones del litoral norte, llevando consigo frescura, calidad y pureza en cada gota. Ahora más que nunca, cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Gota a gota, calidad y frescura. Cada noche va a terminar. Cada noche va a terminar. El lunes va a